Hola queridos amigos, vamos a continuar nuestro tema precisamente de la guerra, perdón, de los reyes. Ya habíamos hablado precisamente de la guerra, de la dificultad en la que se enfrentan precisamente el reino del sur, el reino del norte, cómo se separan, cómo, bueno, pues tienen sus dificultades y entonces el reino del norte se va capitaneado por Jeroboam, quien construirá pues los becerros de oro, quien de alguna manera le dice al pueblo, ya no vayas a Jerusalén, un rey bastante inteligente, bastante, ¿qué podríamos decir? Astuto, esa es la palabra, astuto, porque consigue que el pueblo, que hasta cierto punto sería no exactamente hereje, sino cismático, porque la fe de Israel se conserva, solo que el cisma hace que ya no vayan a Jerusalén. El pueblo cismático pues se quede allá. Sin embargo, a la muerte de Jeroboam pasarán algunos reyes, creo es uno o dos, y entonces aparece la famosa dinastía de Omri. La dinastía de Omri es importante, al menos saberla de manera general, porque son los fundadores precisamente de la ciudad de Samaria. La ciudad de Samaria pues era un pequeño espacio solamente, pero después se convierte en una de las grandes ciudades, de las principales allí en el norte, a tal punto de que en ese momento será precisamente la capital del Reino del Norte. Hay que decir también que el Reino del Norte, como ya lo habíamos mencionado en otro momento, se conoce también como Reino de Israel. Tentativamente, Omri tuvo que haber gobernado entre los años 876 a.C. al 869. Es una aproximación porque pues no hay un dato muy preciso. Este señor es mencionado en el primer libro de los Reyes, y ahí, junto con algunas fuentes arqueológicas, se completa pues su referencia de que efectivamente existió este rey. Eh, Aquí, mm, pues el comandante de ejército de Elá o Ela sería propiamente este señor. Cuando fue asesinado, perdón, cuando fue asesinado este comandante por Simri, el anterior a Omri, es el que usurpa el trono y se nombra rey. Pero las tropas que se encontraban en Gibeón eligen a Omri como el rey, precisamente para destronar, para quitar a Simri. En ese momento entonces asedia la ciudad Omri y causa, o provoca más bien, no lo causa, que Simri se suicide en su propio palacio, ¿verdad? Algunos dicen pues que quemó el palacio y ahí se quedó adentro esperando morir, perdón, y efectivamente entonces con la muerte de Simri se posiciona Omri. El punto es que una vez que compra Samaria, este rey, pues va a ser un rey bastante, podríamos decir, pues que buscaba la unión, las alianzas con otros pueblos, y entonces no va a ser un rey muy ortodoxo, sino por el contrario, un rey bastante ecléctico, buscaba quedar bien, entonces pues mantiene el culto pagano a otros dioses. En ese momento ya Jeroboam había abierto la puertita al hacer estos dos toros de oro. Recordarán ustedes incluso que en el libro del Éxodo aparece el becerro de oro. El becerro de oro pudiera ser también una especie de crítica a estos toros de oro, como diciendo, ustedes los hicieron para la idolatría. Entonces, no es un culto yavista, sino más bien un culto idolátrico. Entonces, algunos así tacharon el culto que Jeroboam proponía, pero se empezó a abrir allí la cuestión para que la gente mantuviera los cultos paganos. Omri, pues, mantiene los lugares de culto a dioses, mmm,
a dioses asirios, que en ese momento era pues como el imperio dominante, Asiria. Sobre todo los dioses que pudiéramos o que ya conocemos muy bien, que son eh, Baal y Astarte. Algunos consideran incluso que el pecado de Omri fue el enoteísmo, perdón, el enoteísmo propio de la época de Omri. ¿Qué significa el enoteísmo? La palabra enoteísmo viene del griego gen, que significa uno, y theos, que significa Dios. Pero enoteísmo no es un solo Dios, no es el monoteísmo, sino que es un Dios que está por encima de los demás dioses. Y esto también aparece en la Biblia con mucha frecuencia porque se considera que nuestro Dios, que el Dios de Israel, es el Dios de Israel, pero Él somete a los demás pueblos y al someter a los pueblos somete también a sus dioses. Entonces la idea de que existan otros dioses no está alejada, se acepta. En ese momento estamos siglo octavo antes de Cristo, siglo noveno antes de Cristo, y después también perdurará esta idea muy fuerte, muy probablemente hasta después del exilio de Babilonia. Ya en el exilio del regreso de Babilonia, ya el pueblo como que empieza a ser consciente de un monoteísmo, pero poco a poco se va a ir desarrollando la idea de monoteísmo. Aquí yo sí quisiera hacer un paréntesis un poquito profundo porque no podemos pasar de largo esto. El pueblo de Israel no es que fuera, ¿cómo podríamos decir? Politeísta, que tuviera varios dioses, no, era enoteísta, porque no concebían que Dios estuviera solo en el cielo. Bonita cosa, Dios era el rey de todo y estaba solo en el cielo. No, entonces ¿quiénes estaban allí? Pues unos sirvientes, Dios tenía una corte, Dios tenía pues a todos los habitantes en el palacio. Ah, bueno, en el palacio del cielo, obviamente, en el reino de Dios. Y esos habitantes, ¿cómo podían estar allí si ningún ser humano puede estar ante la presencia de Dios sin riesgo? Se podría morir. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Eran dioses. Esos que estaban allí en la casa de Dios, en el templo de Dios, pues eran sus dioses sirvientes. Entonces, la idea del enoteísmo quedaba muy bien con la mentalidad de los judíos, porque ellos pensaban entonces que efectivamente Dios estaba allí, pero tenía a sus esclavos, a sus siervos, a pues sus doncellas, y todos eran dioses. Entonces, esta idea es muy fuerte en Israel y poco a poco irá desapareciendo cuando empiezan a tener conciencia de que Dios es el único. Precisamente cuando se va concientizando el pueblo en este famoso mandamiento, el del Shema. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. El Señor es nuestro Dios, perdón, el Señor es solamente uno. Hasta entonces. Pero muy probablemente estas son inserciones postexílicas, porque ya empiezan a caer en la cuenta de que no puede haber otro Dios, no puede haber alguien más. Bueno, cerramos aquí el paréntesis, pero hay que decir que es una cuestión bastante complicada. No fue sencillo, para nada fue sencillo ir transitando, pues, ¿verdad? Del enoteísmo al monoteísmo. Pero tentativamente ese sería como el pecado de Omri, por así decirlo, porque aceptó el otros cultos paganos. Mm. Aparecen otros autores, particularmente Israel Finkelstein, que va a defender, ¿verdad?, que la ciudad de Samaria está en relación con otras ciudades, como lo es Jezreel, Megiddo y Hazor. Y él dirá, bueno, muy probablemente fue en este tiempo cuando se empezaron a conquistar estos otros lugares. Hazor está al norte, Megiddo un poco más al sur, cerca de Jerusalén, y Jezreel todo este valle. Entonces, muy probablemente estas ciudades que se hubieran conquistado habrían tenido esta misma política. Se compraba el terreno y entonces se fundaba allí la ciudad.
Hay una estela que ayer mencioné, la estela de Moab, que precisamente también se conoce como estela de Mesha, en donde se habla del rey Omri, que fue precisamente el que anexó el reino de Moab. Se habla pues de las dificultades que había precisamente entre estos dos pueblos. Bueno, este rey Omri va a tener un hijo que es el que nos interesa. El hijo se llama Ahab. Y Ahab, precisamente sucesor de Omri, se va a... Bueno, primero él va a durar tentativamente de los años 874 al 853, 850. Hay ¿cómo se dice? No hay claridad, pues, ¿verdad? En ese tiempo. Pero tentativamente fueron unos 22 años los que duró este rey. Ahora bien, ¿qué hace este rey? Este rey continúa con esta política fundacional, ¿verdad? Va conquistando lugares, va comprándolos incluso, y va él a tener una política religiosa adversa al yavismo, al culto al Señor Dios, al único Dios. Entonces, cuando empieza esta política adversa, va a aparecer un profeta que se va a convertir en su enemigo, y es precisamente Elías. Es bastante interesante, ¿verdad? Cuando Elías se presenta ante el rey y la expresión es: pasa, enemigo mío. Normalmente uno dice: pásale, amigo, o algo así, ¿no? Pero pasa, enemigo mío, o ¿qué haces ante mí, enemigo mío? Como que ya la cuestión era bastante dura. Y este señor se casa con una princesa fenicia, aquí en la región del Líbano. Eh, esa princesa fenicia que se llama Jezabel. Y esta Jezabel básicamente es la que lleva pues la batuta del reino. No es propiamente el rey Ahab, sino su esposa. En esta situación, en esta misma situación encontramos pues el problema tan fuerte, tan terrible, esta, pues sí, esta dificultad tan, ¿qué podríamos decir? Tan abiertamente adversa al yavismo. Y es por eso por lo que Elías va a estar pues luchando, va a estar defendiendo. Al principio de su reinado de Ahab, cesaron las hostilidades con Judá. Ahab buscó la paz y la alianza con los pueblos vecinos, que eran los arameos y los cananeos. Los arameos son de la región de Aram, obviamente, ¿verdad? También al norte, y los cananeos eran los habitantes que estaban en el sur, juntamente con con el rey del sur. La guerra, hay una guerra, ¿verdad?, con los sirios. Se encuentra relatada en la Biblia y documentada también arqueológicamente, ahí en el libro de los Reyes. Bueno, estas batallas no son bastante relevantes para nuestro propósito, pero hay que decir que efectivamente una de las últimas batallas sí es importante, y es precisamente la batalla con Salmanasar. Esta es la tercera batalla que se encuentra referida en una estela, se conoce como la estela de Kurk, en donde habla pues de la coalición de varios reinos enviados por el rey de Asiria. El rey de Asiria en ese momento era Salmanasar III, y Salmanasar III va a luchar precisamente contra Ahab de Israel. Ahí se detiene mucho para explicar cuántos hombres, cuántos aliados, cuántos lucharon. Pero aquí el personaje es importante, Salmanasar III, porque será precisamente él el que después hará una terrible invasión en la parte norte. Bueno, este rey, Ahab, sabemos pues que tiene su última batalla al final del reinado en el 853, y el rey de Siria va a ocupar la ciudad de Ramot de Galad. Entonces en ese momento Judá e Israel se alían para tratar de recuperarla,
pero no consiguen hacerlo. El rey Ahab entonces muere en combate herido por una flecha. Hay que decir que en las cuestiones religiosas, pues ya recordamos que Ahab vuelve otra vez a aceptar el culto a los asirios, a los dioses asirios, que es Baal y Astarte, entre otros muchos. Rechaza el culto nacional a Dios y recordamos incluso ese episodio cuando ponen una competencia entre los sacerdotes de Baal y Elías. Entonces Elías les dice, a ver, échenle agua a esas, ¿cómo se llama? A esos troncos. Y Dios manda un rayo y lo enciende. Pero ¿qué ocurre con los profetas de Baal? Pues no se enciende nada. Y ahí están precisamente diciéndole, o diciendo Elías, ¿qué pasa? ¿Baal no los escucha? A ver, córtense, a lo mejor salió de vacaciones o a lo mejor está descansando, griten más fuerte. Y había una práctica que era muy extraña, pero existía, y era sangrarse. Entonces empiezan a hacer incisiones los sacerdotes de Baal, gritándole a ver si ya al sangrarse pues ya reaccionaba Baal y prendía la lumbre. Pues no hizo nada Baal y estos ahí seguían grite y grite. Entonces al final Elías degolla pues a todos esos sacerdotes de Baal, cerca de 400. Esto ocasiona pues el odio, el coraje de esta mujer Jezabel, que muere de una manera muy fea, terrible, ¿verdad? La arrojan de, ¿cómo se llama? De una torre, y cuando la arrojan de la torre pues cae al suelo, se mata y luego llegan los perros y se la comen. Una situación bastante terrible. Pero bueno, así viene relatado en la Sagrada Escritura y es parte pues de la historia sagrada. Bueno, una vez que Ahab termina su reinado, pues van a seguir algunos otros reyes menos importantes en el norte. De ahí nos vamos a ir al sur. ¿Por qué al sur? Bueno, porque precisamente el rey del sur va a ser el rey Ahaz. Con cuidado aquí, porque el del norte es Ahab y el del sur va a ser Ahaz. Y aquí vamos a entrar a un periodo, vamos ya obviamente a brincar algunos años, pero vamos a entrar a un periodo bastante interesante que va a ser la guerra Siro-Efraimita. Para eso ya tengo unas diapositivas que voy a mostrarles. Además vamos a configurar la pantalla para que puedan ustedes verlas. Yo cometí una imprecisión al decir que en el reino del norte estaba el rey Ahab, perdón, y en el reino del sur el rey Ahaz. La imprecisión es que no eran simultáneos. O sea, en el norte sí efectivamente estuvo Ahab, pero en el sur estuvo Ahaz 100 años después. O Acab y Acaz. No hay problema en la pronunciación. La guerra siro-efraimita se da en un contexto bastante interesante. No es la guerra de Siria contra Efraín, sino más bien de Siria y Efraín contra Judá. Vamos a ver el contexto histórico. Una disculpa, aquí tengo yo la presentación pues en las diapositivas, pero no le puse muchas imágenes. De hecho, creo que ni imágenes tiene esta presentación. Ya con calma espero poder poner algunas imágenes, y si no ahorita las buscamos para que podamos pues ubicarnos un poquito más. Ahorita voy a poner un mapa, o bueno, mejor ponemos primero el mapa, ¿verdad? Solamente leemos esto. Las naciones más pequeñas de Siria, un territorio a menudo llamado Aram, y el reino de Israel, también conocido como Efraín o Efraim, a causa de la tribu principal, pues formaron una coalición defensiva. Estos dos se juntaron, ¿por qué? Porque venía Asiria. Asiria venía con muchas ganas, y es que traían a un capitán bastante bueno, Tiglat-Pileser, o también llamado
Teglatfalazar. Pues ese tal Teglatfalazar andaba llegando a las diferentes naciones, las conquistaba, las hacía tributarias, no las destruía, a menos que no quisieran contribuir. Y entonces, una vez que las hacía tributarias, pues entonces estaban pagando impuestos, tributos, valga la redundancia, bastante altos. Y entonces Efraín le dice a Siria, no hay que pagar, hay que unirnos con Judá para hacerle frente a Teglatfalazar. Pero Judá tenía como rey a un individuo que se llamaba Ahaz. Este Ahaz es precisamente el de la profecía del Emanuel, cuando aparece en Isaías del capítulo 7 al 12, esta bella profecía que vamos a explicar también. Entonces ahí van y le dicen, oye, vamos a unirnos para hacerle frente a Teglatfalazar, a Siria. Perdón, perdonen ustedes. Vamos a hacerle frente a Siria que viene del norte. Ojo, a Siria, no a Siria. Entonces dice Ahaz, no, no, yo no voy a hacerle frente. Y se enojan. Pues dicen, pues si no nos vas a ayudar, entonces te vamos a atacar. Y entonces él dice, ah, bueno, si ustedes me van a atacar, dejen hablarle a mi amigo Teglatfalazar o Tiglatpileser para que les haga frente. Y entonces se pusieron en una situación bastante complicada, de tal suerte que esta guerra, que se llama Siro-Efraimita, que comienza en el 736, va a ser también llamada la guerra fratricida, porque se pelearon entre hermanos. Se pelearon entre hermanos por miedo al invasor que ahí venía. Bueno, el reino del sur de Israel, conocido como el reino de Judá, pues llegaba incluso hasta Asiria, en la parte norte. Y entonces se niega a formar parte de esta coalición, lo que ya decía, Judá era gobernado por el rey Ahaz. El 735 Damasco, bajo el poder de Resín, algunos otros le ponen Resina, pero es extraño, pues, ¿verdad? Yo lo he encontrado más bien como Resín. Y el reino de Israel o de Efraín se llama Pekaj, el rey. Entonces estos buscan ir a deponer a Ahaz por medio de una invasión. Judá, sin embargo, fue derrotado, porque a pesar de aliarse con Teglatfalazar, perdió cerca de 120,000 soldados en un solo día. Quisiera que viéramos el mapa para más o menos ubicar la situación como estaba. Aquí vamos a abrir una nueva ventana y vamos a poner guerra, a ver si aparece. Siro-Efraimita y el mapa, a ver si nos aparece aquí un mapa de la guerra Siro-Efraimita. Aquí está, efectivamente. Vamos a ver. Muy bien. Si ustedes se fijan, aquí está Jerusalén, ¿verdad? En la parte sur. Entonces, Jerusalén, bueno, pues estaba en el desierto de Judea. En la parte norte, Samaria, pues está el rey Pekaj. Pero esta región, esta parte se le conoce como la región de Efraín. Todavía, aunque ya hayan pasado Omri y todos ellos, y aunque se llame Reino del Norte, todavía no tienen el control absoluto de todo Israel. Entonces había tribus cananeas aquí, y aquí en la costa filistea, bueno, pues estaban los filisteos. Acuérdense que los filisteos son 5 ciudades, por eso se llamaba también con un término griego. Obviamente, el término griego es posterior, pero se le reconoció así, la famosa Pentápolis. ¿Cuál es la Pentápolis filistea? Son estas 5 ciudades: Gat, Gaza, Acrón o Ecrón, Gat, Gaza, Acrón, se me fueron 2. Gat, Gaza, Acrón, Asdod y Gat. No, ya dije Gat, ¿verdad? Entonces es Gat, Gaza, Acrón, Asdod
Y me falta una. Bueno, si no, ahorita revisamos, no hay problema, no pasa nada. Pentápolis Filistea. Gad, Ascalón. Gad, Gaza, Acrón, Ascalón y Asdod. O Ecrón. Son estas ciudades. Y si ustedes se fijan, la Pentápolis Filistea era esta cordillera, ¿verdad? Nos faltaba Ascalón. Bueno, ahora bien, ahí tenemos a Jerusalén, ahí tenemos a Samaria. Y del norte, de la parte norte, venía este señor Tiglat-Falazar conquistando todo el mundo. Entonces se van a unir estos dos reyes, Resín de Damasco y Pekaj de Samaria, para atacar a Jerusalén, para atacar precisamente al rey Ahaz. Y lo vencen, lo vencen. Bueno, ya regresamos a nuestra presentación de PowerPoint. Entonces ahí pierde Ahaz terriblemente, 120,000 soldados en un solo día, de acuerdo al libro de Crónicas. Muchos oficiales decidieron morir incendiados en el rellano del patio, pues, ¿verdad? Muchos otros extranjeros fueron capturados y convertidos en esclavos. Explicando la misma batalla, Segunda de Reyes no muestra ninguna víctima. Y dice simplemente que Resín y Pekaj se equivocaron al intentar derrotar a Ahaz. ¿Por qué Segunda de Reyes dice eso? Pues porque Segunda de Reyes de alguna manera está en relación con el contexto de la profecía del Emanuel. Aquí yo le puse en Isaías 1.7, pero no es 1.7, sino es 7.12, de los capítulos 7 al 12. ¿Se acuerdan de esos nombres famosos que le pone Isaías a sus hijos? Uno es Shear Yashub, un resto regresará, pero otro de ellos es Emanuel. Entonces se acerca Isaías con el rey Ahaz y le dice: no te apures. Aquí yo también cometí un error porque aquí puse Ahaz y aquí Acaz, pero es el mismo. Se acerca y dice: no te preocupes, mira, dice el Señor, una joven doncella concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, en hebreo no era necesario ponerle que significa Dios con nosotros, porque están allí varias palabras. Im, con. Manu, nosotros. Y Él es Dios. Entonces, Im, Manu, Él, Dios con nosotros. Ahí está. Entonces, esta profecía de Isaías, que aparece allí tentativamente, estaría en el año 736. Esta situación es esta guerra fratricida. Pero ya con eso, ya podríamos decir en términos muy coloquiales, le dieron entrada al diablo. Porque una vez que Tiglat-Pileser entra a Israel, se va a dar cuenta de la riqueza del norte, sobre todo del norte. Y entonces ya no se va a querer ir. Y entonces, ¿qué es lo que hace Tiglat-Pileser? Va y conquista Babilonia. Se autonombra rey en el año 728 a.C. y el imperio asirio crece descomunalmente porque ahora anexaron Babilonia. Y una vez que hace esto, Tiglat-Pileser, bueno, pues entonces va a generar solidez, estabilidad, riqueza. Y ahí viene otra vez para abajo, viene hacia el sur. Y entonces, a ver si aquí aparece, en el 732, Oseas no es el profeta, sino que es el rey del norte, va a buscar protección, pero ya su hermano ya no quiso ayudarlo, entonces se va a aliar con Egipto, buscando protección ante las fuerzas asirias. Error, porque Asiria era el dueño del mundo en ese año. Bueno, sin embargo, después de Tiglat-Falazar, surge un Salmanasar, pero este Salmanasar es el quinto, no es el otro que habíamos escuchado en tiempos de Ahab en el norte, que es Salmanasar III. Este es el quinto. Y comienza el asedio de Samaria.
Ya una vez que ve que hay riqueza, ve que hay poder, curiosamente, el profeta del norte se llama igual que el rey del norte en ese momento. Oseas es el rey y Oseas es el profeta. Entonces, y tristemente, pues es el último rey, este Oseas. Bueno, Salmanasar llega en el año 726 y anda ahí queriendo conquistar la ciudad de Samaria y se muere. Se muere en el 722. Esto es una cuestión muy crucial. ¿Por qué? Porque algunos historiadores van a ubicar la caída de Samaria en el año 722, pero lo más probable es que no. Y ahorita voy a decir por qué. Su hijo Sargón II va a efectuar la destrucción del norte un año después, en el 721. Normalmente en las tumbas reales se ponían cartuchos de lo que había hecho cada rey. Entonces, cuando un rey no tenía muchos cartuchos, déjenme ver si podemos encontrar unos cartuchos para que los podamos aquí mirar. No, salen cosas muy modernas. Ancients. No. A ver, vamos a poner en las... O así en español, ¿verdad? Cartuchos antiguos, tumbas. Sí, sí. Vamos a ver. Bueno, aquí salen hasta de balas, pero bueno, más es que quería buscar uno que se pudiera separar, pero no lo encuentro. Pues no lo encuentro. Pero los cartuchos antiguos eran como este que está aquí. Y y entonces, y ese es uno, un cartucho antiguo evidentemente egipcio. Aquí hay otro, también egipcio. Esos eran los cartuchos. Pero los cartuchos eran muy curiosos. Pues no tengo otra cuestión didáctica cómo explicarlo, pero ahorita vamos a hacer unos dibujitos. Vamos a suponer que la tumba real de valga la redundancia, de un rey, pues tenía los huecos para sus cartuchos, pero no tenía nada. Entonces ahí estaban los huecos para sus cartuchos en su tumba y decían, bueno, pues ¿qué le ponemos? Este rey no hizo muchas cosas. Bueno, pues entonces a veces las batallas de otros reyes se las atribuían y ya le ponían el cartucho que era otra piedra que iba aquí y decía, el rey fulano de tal conquistó esta ciudad y causó la muerte de sabe cuántas personas. Y ahí se lo ponían. Y luego si estos ya quedaban vacíos, bueno, pues no importaba mucho porque ya tenía un cartucho que verdaderamente hacía pues que se generara cierta admiración hacia ese rey. Bueno, ahí más o menos está con un poco de imaginación. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí es que Salmanasar V en realidad no fue tan prominente, ¿verdad? Y como no fue tan prominente, entonces ya no alcanzó a terminar la conquista. Y es su hijo Sargón, que va a ser también un campeón de la guerra, el que la va a efectuar en el año 721. Pero muy probablemente la atribución a Salmanasar haya sido esta, que se cambia el cartucho y entonces se le da a él como pues sí, la autoría de la destrucción. Muchos historiadores en su momento lo reconocieron. En la actualidad ya no se acepta que sea el 722, sino el 721 a.C. Bueno, una vez que causa esto, ¿qué es lo que ocurre? Destruyen la parte norte.
Pero hay que decir que los asirios tenían una política que se llama de sustitución. Los asirios no eran nomás destruir la ciudad, destruían la ciudad, pero destruían la cultura. Eso era lo más triste. Intercambiaban pueblos. Entonces, una vez que destruyen el norte, la capital del norte en el 721, se llevan a los habitantes del norte a otra ciudad. Y ya que se los llevan a otra ciudad, de esa otra ciudad traen personas y los meten allí a vivir. Los obligan a vivir allí. Las personas que llegan pues son advenedizos, no conocen la religión, no conocen nada, pues van viviendo como pueden, van adoptando las costumbres que pueden, incluso las propias, van mezclando, van creando todo un sincretismo. Entonces por eso los judíos no los querían, porque decían esos no son judíos, esos sabrá Dios qué serán. Pero hubo judíos que alcanzaron a escapar, hubo una migración masiva. Entonces, una vez que sucede esto, en el sur estaba un rey muy bueno, que era el rey Ezequías, que duró del 716 más o menos al 687. Bueno, cuando se da la destrucción del 621, van a pasar apenas algunos años, y aquí yo ya no le puse más de Ezequías, pero ahorita les voy a explicar qué pasó con Ezequías. Ezequías recibe a toda esta gente que llega hacia el 716, lo recibe en Jerusalén, amplía la ciudad, hace un túnel. Vamos a ver el túnel de Ezequías. Yo quiero que lo vean porque es una obra arquitectónica maravillosa. Aquí está en Wikipedia, andaba buscando el túnel de Ezequías, pero es mejor que lo veamos en las imágenes. Exequias no. Ezequías. El túnel de Ezequías tiene unas características bastante interesantes. ¿Dónde está? Yo quiero que vean. Exacto. Bueno, no, pero este es un video. Sí, aquí está. Bueno, vamos a ponerlo. Aquí está ya la salida. Aquí al fondo está la piscina de Siloé, que es precisamente la salida de este túnel. ¿Cómo hicieron este túnel? Pues resulta que el rey Ezequías dice, no tenemos agua, y entonces se pusieron a escarbar de los dos lados, del lado de la piscina de Siloé y del lado de Jerusalén, del lado donde sería la actual ciudad de David. Entonces empiezan a escarbar en la piedra. ¿Cómo lo hicieron? Dicen que los guió Dios. Y ahí le pegaban a la piedra y se encontraron. Y se encuentran de una manera muy curiosa porque pues ahí sin aparatos, sin nada, se encuentran allí uno con otro, cara con cara, dice, porque ya empezaron a picar con las hachas y ya le dieron y ya se encontraron, se vieron ahí cara a cara y empezó el agua a fluir para tener agua precisamente en Jerusalén. Eso hizo Ezequías, pero hizo también otras muchas cosas buenas. Vamos a ver, yo quisiera ver la placa de túnel de Ezequías. Pusieron una placa ahí adentro. Vamos a ver si está, si se puede ver. Bueno, hay muchas placas, pero básicamente, bueno, creo que va a ser esta, sí, va a ser esta. Sí, efectivamente, esta placa. ¿Recuerdan ustedes que decían del paleohebreo? Ah, pues este es el paleohebreo, que más bien parece fenicio. Ah, caray, ¿qué hice? Yo quería abrirlo más. Este es el paleohebreo y no puedo hacerla más grande esta cosa. No sé cuál sea la razón. Pero ahí está, sí, como no. Ese es el paleohebreo y el paleohebreo parece más bien fenicio. La escritura cuadrática viene después. Entonces es muy probable que si los manuscritos antiguos, valga la redundancia, se escribieron, no pudo haber sido en tiempos de Ezequías, no, sino después. ¿Por qué? Pues para poder escribir ya en un hebreo cuadrático. Bueno, pero ahí si se fijan ustedes es el hebreo antiguo. Este es el paleohebreo. Y ahí en esta escritura pusieron
aquí se encontraron las hachas. Empezamos a escuchar unos a otros y se encontraron las hachas. Esto pues lo tenemos también en la Biblia, ¿verdad? Este relato. En la actualidad ya se suplió esta placa y se puso una copia porque se llevaron precisamente esta placa a un museo. Por aquí aparece incluso a qué museo se la llevaron. Es inscripción de Siloé. Aquí la tenemos. Bueno, aquí se ve diferente, pero sí es el mismo hebreo, el paleohebreo. ¿Cómo podemos hacer esto más pequeño? Bueno, ahí está. Ahí se alcanza a ver las características. No sé cómo. Así ahí se alcanza a ver. Se alcanzan a ver el paleohebreo, ¿verdad? Esta es la inscripción de Siloé, que es un paleohebreo. No es cuadrático, para nada que es cuadrático. Es más bien un hebreo que parece fenicio, pero bueno, poco a poco se fue transformando, ¿verdad? Bueno, ahí está. Esta placa, efectivamente, entonces nos recuerda el, pues el hecho milagroso, ¿verdad? Que ocurrió allí, que fue efectivamente el encuentro de los dos. Bueno, esta, bueno, esta cuestión de sequías no solamente se reduce a que hizo un túnel, pues sería muy poquito eso. Voy a hacer bueno, aquí mismo lo podemos explicar, aquí en el mapa de Jerusalén, de Israel, perdón. Aquí lo tenemos. Bueno, este es del Israel actual, aquí de Israel antiguo. Aquí lo tenemos. Muy bien. Ya le puse a hacer más grande, pero no se hace más grande. A ver si ahorita se hace más grande. Ahí está. Muy bien. Para contextualizar un poco, aquí está Aram, que es Siria propiamente. Aquí está el reino de Israel, todo esto, pero no, en la práctica había todavía asentamientos cananeos. Y en esta región, donde está, bueno, aquí todavía no aparece Samaria, pero bueno, Samir probablemente sería Samaria. Esta región va a ser, no, más bien va a estar por este lado. Esta región va a ser Efraín. Entonces, recuerdan ustedes la invasión que hacen a Jerusalén. Ahora bien, cuando destruyen el norte, vienen por acá los asirios, entran por aquí, estas ciudades eran de Israel, Hazor, y destruyen Samaria, la capital. Entonces todo esto se convierte después en dominación asiria, sustituyen a las personas y se vienen a Jerusalén. Cuando se vienen a Jerusalén, Jerusalén crece precisamente en el 716, porque precisamente el rey Ezequías lo recibió. El rey Ezequías tiene una política muy buena, pero demasiado buena, porque va a hacer unas campañas en las cuales va a promover que se vuelva al culto yavista, que se acaben los cultos cananeos, que se acabe la idolatría, que se acaben los altosanos. ¿Qué es eso de los altosanos? Pues eran unos montecitos donde ponían un árbol y ahí en el árbol estaba la prostituta sagrada. La palabra Ashera en hebreo significa árbol. Entonces, en el árbol pues era el signo de la divinidad de esta Ashera. Entonces, esta mujer, diosa, pues, perdón, esta prostituta que se ponía allí era una prostituta sagrada. Y allí iba la gente a unirse sexualmente con ella. ¿Para qué? Bueno, pues para demostrar que querían unirse con la divinidad, para atraer bienestar para el pueblo. Cosas verdaderamente sorprendentes que sucedían en este planteamiento de querer agradar a la divinidad. Bueno, Ezequías entonces combate todo esto, se esfuerza de alguna manera
por acabar con todos los cultos paganos. Es un rey fiel a Dios, un rey casi podríamos decir hasta santo, verdaderamente un rey muy bueno. Aquí en el artículo de Wikipedia pues está bien elaborado, tiene algunos puntos que habría que considerar, pero bueno, si alguien quiere incluso ampliar aquí está bien elaborado. Este, yo no voy a seguir este de Wikipedia porque aquí hay unos puntos que no estoy de acuerdo y es precisamente este. El ángel del Señor mató esa noche a 185,000 soldados que acampaban fuera de Jerusalén. Eso no es cierto, pero vamos con calma, ahorita lo explicamos. Bueno, volvemos aquí al reino de Israel. Ya en el sur, creo que ya lo tengo en la diapositiva esto, perdón, sí, muy bien. Bueno, entonces ahora volvemos a esta diapositiva. Ya explicando todo lo bueno que era el rey Ezequías, que trató de unificar, que trató pues, de ser un rey muy bueno, pródigo, rico, consiguió pues bastantes recursos, dominando toda esta región de Judea, todo para Jerusalén, reconstruyó las murallas, o más bien construyó las murallas, hizo una ciudad amurallada. Y si van a la actualidad a Israel, van a encontrar murallas todavía de Jeremías, perdón, de Ezequías, unas murallas grandotas, esas las podemos ver yo creo todavía aquí. La muralla de Ezequías que se la puso ahí a la ciudad y la amplió. Entonces vamos a poner aquí murallas Ezequías. No. No, estas son las murallas de los otomanos, del Imperio Otomano. Por aquí van a estar. Qué barbaridad. No se alcanza a ver. Ahorita las vamos a buscar. Tristemente buscando en internet, a veces buscando en español, no encontramos en español, encontramos más bien cuando hacemos la búsqueda en inglés. ¿Se acuerdan que ayer les había hablado de la estructura escalonada de piedra? Es esta, la estructura escalonada de piedra, en donde se piensa que estuvo precisamente el palacio de David. Y aquí, bueno, dice el muro superior de Nehemías. Pero ahorita nos vamos a nuestro punto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si está se caía aquí está, se caía Wall. Aquí están. Qué pena que no lo tengamos en español, pero ahí está en inglés. Si ustedes se fijan, esta es la ciudad actual de Jerusalén. Y aquí en la ciudad actual, vean el tamaño del muro. Es verdaderamente un muro sorprendente. Y eso lo hizo Ezequías. Este señor fue un rey que quiso mucho a su pueblo. Ahí está otra imagen verdaderamente sorprendente. Todavía está en pie, todavía. Ahí está la muralla de cómo creció Jerusalén precisamente por este rey. Un rey maravilloso. Ahí está, bueno, acá está con un letrerote en muralla de Ezequías, pero esta ya está hacia afuera y ya no se alcanza a identificar muy bien. Pero verdaderamente que es sorprendente. Ahí se alcanza a ver todavía la muralla de Ezequías, ¿verdad? Ahí está. Es verdaderamente un hecho sorprendente que se conserve hasta la actualidad. Bueno, pues sí son piedritas y ahí están. Cuando ustedes tengan esa oportunidad de mirar la muralla de Ezequías, bueno, aquí está también, se van a dar cuenta de lo que ocurrió. Miren cómo era Jerusalén de pequeñita y cómo se amplió precisamente cuando llegaron los vecinos del norte llorando, suplicando que los recibieran. Se amplió y amuralló todo eso Ezequías. Un rey verdaderamente sorprendente, de verdad.
Después de él, quizá el otro que haya sido también muy bueno debió haber sido Josías, porque fueron los dos mejores reyes. Miren, aquí está, este, bueno, entre varias cosas, dice, el monte del templo es este. Esto dice, las murallas del 700 antes de Cristo fueron las que hizo precisamente Ezequías, ¿verdad? Y ya después las murallas actuales modernas, pero del Imperio Otomano, ¿verdad? Y aquí la ciudad de David, por ahí estaba el túnel por ahí está el túnel de Ezequías. Bueno, entonces regresamos a nuestro punto. Ezequías recibe, ahora sí ya podemos regresar aquí, recibe la visita de este señor que se llama Sennacherib. Ya estaban en el sur, ya estaban tranquilos, ya estaban contentos. Y entonces llega Sennacherib, pues ve riqueza, ve progreso. Y a los asirios pues les interesaba sin duda el dinero, no les interesaba la cultura ni nada, les interesaba el dinero. Bueno, también les interesaba la cultura, porque sin duda que la cultura asiria también es una cultura, o también fue una cultura bastante rica. Ahora bien, en el 701 va a llegar Sennacherib al sur, pero no crean que llegó así buena gente. Hizo algo bastante feo y triste. En la ciudad de Megiddo, destruyó la torre de Megiddo. ¿Y por qué? ¿Qué había allí o qué? Comida, grano, almacén. Entonces, cuando destruye esto, Sennacherib amenaza a los que estaban allí, pues, ¿verdad? Al rey, y le dice, ¿sigues tú? No, oye, pues no destruyas, por favor, Jerusalén. No, entonces, ¿cómo no? Si no quieres que destruya Jerusalén, pues entonces págame un tributo alto. Y Ezequías ya no sabe ni qué hacer. Y entonces le paga un tributo muy alto, demasiado alto, a Sennacherib. Y una vez que hace ese pago demasiado alto, bueno, pues entonces se va a Sennacherib y arrebata 46 ciudades de Judá. Le impone un fuerte tributo. Entonces, aquí no sé si lo puse también. No, todavía no. Entonces, cuando ocurre esto, ese fue el tributo. Ezequías ya no sabe ni qué hacer. Ezequías se empieza a desesperar. 2, 3 años después se muere. De mucha tristeza, de mucha depresión, porque ya con ¿cómo se dice? Impuesto tan grande que le pusieron, pues ya qué podía hacer el pobre. Hay toda una investigación que se hizo en torno a esto de Lester Grave, que le recomiendo ampliamente. La voy a colgar también. Se llama Atrapado como un pájaro en la jaula. Déjenme ver. Aquí está. Like a bird. No aparece. Así aquí estaba. Es si no me equivoco. Este artículo, bueno, no artículo, más bien este suplemento, no es artículo, son casi 400 páginas, 369 páginas. Dice, como un pájaro en la jaula, la invasión de Sennacherib en el 701. Este autor es muy bueno, lo edita, pues, ¿verdad? Él es el editor, Lester Grave, pero en su introducción, híjole, ahí nos presenta sin duda una cuestión bastante dolorosa y vergonzosa para Israel, pero verdaderamente vergonzosa, porque la narración bíblica lo que menos quiere es exhibir al rey, ¿cómo se llama? Al rey Ezequías, ¿no? Es lo que menos quiere. Más bien lo que pretende es como mostrarlo como ese rey que confió en Dios hasta el final, y entonces le fue muy bien, pero no le fue bien. Ya al final tuvo que pagar el tributo. Esta historia de que pues de la noche a la mañana vencieron los judíos a los asirios, no puede probarse. No digo que no sea real, no puede probarse. Más bien tuvieron que pagarles a los asirios para que se fueran. Y fue la única ciudad de todo Judea la que no destruyó, la que no arrasó Sennacherib.
y ya después viene la desgracia de Israel. Eso es lo peor, que Ezequías así sufriendo para mantener el orden, para de alguna manera sostener esta unidad. Y muriéndose Ezequías, lo sucede su hijo, un desgraciado con toda la palabra, un rey vendido, Manasés. Manasés que va y le vende el alma al diablo, a los asirios, adopta políticas asirias, no sé si lo tenga aquí, creo que no. Bueno, pero ya de aquí se va a empezar a esta situación. Adopta políticas asirias, gobernó 55 años. Entonces viene una crisis terrible en todos los sentidos ya cuando se muere. ¿Por qué? Porque había vendido todo. O sea, no tenían autonomía política ni religiosa ni de ningún tipo. Manasés incluso llegó a quemar a su hijo, a ofrecerlo en un sacrificio cananeo a estos dioses, Astarte y Baal. Entonces era algo, o asirio, pues, ¿verdad? Era algo verdaderamente terrible. Incluso fue perseguidor de los que adoraban al único Dios. Entonces toda esta situación se vuelve verdaderamente abominable. Del rey Manasés pudiéramos hablar un poco más, pero no es tan relevante como para mencionarlo. Hay que decir que también sí dominó la región sur como Moab, pero era malo, era un rey verdaderamente malo. Acabó con lo bueno que hizo su padre. Se dice que ya al final Manasés se convierte, que es torturado y al final Dios lo perdona. Pero estos son solamente especulaciones, no se sabe con certeza, históricamente no lo podemos probar. Y en esto también hay que hablar con mucha claridad. En ocasiones la Biblia busca precisamente poner este tipo de glosas, para decir, es que al final se convirtió, para no cargar la mano en el juicio del lector. O sea, el lector puede decir, no hombre, este rey terrible, pero ya al final le suaviza un poco, bueno, pero al final se convirtió. Y eso como para suavizar, pero muy probablemente no se convirtió, sino que vivió siempre en esta cuestión tan alejada de Dios. Bueno, yo creo que aquí vamos a terminar porque ya vamos muy avanzados, ya hicimos una hora solamente en este periodo. Ya lo que sigue es más cercano a los demás profetas. Hasta aquí hemos visto de los profetas que van a aparecer ahí en la Biblia, de los libros proféticos, ya vimos a Isaías un poquito, un bosquejo, ahí cuando hablábamos del libro del Emanuel. Pero también hay que decir que Elías y Eliseo también fueron profetas, aunque no tengan un libro que se llame el libro de Elías y Eliseo. Vamos a continuar también con la historia, porque la historia en este punto es bastante apasionante, sobre todo cuando lleguemos al rey Josías, al gran rey Josías. Y bueno, ya después la destrucción de Israel, la destrucción de Jerusalén, perdón, y entonces los esfuerzos por reconstrucción. Dios les bendiga, que tengan un excelente día.